Saludos y bendiciones, mis amados. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Es un placer para mí poder compartir pantalla y pasar este tiempo tan agradable y edificante para nosotros. Recuerde que nuestra Academia de Capacitación Bíblica tiene otros contenidos en nuestro mismo canal aquí en YouTube. Así que los invitamos para que puedan seguir con nosotros en otros estudios más. Y tengo que decirlo, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque me atrevo a hablar de estos temas. Así que acompáñeme ya después de que tengo la venia bendita de los teólogos, acompáñeme para mirar la última clase del grupo sectario del judaísmo, que son los esenios. Veamos de una vez. Los esenios, de una referencia directa, no se encuentran en el Nuevo Testamento y parece que no tuvieran el más mínimo contacto con Jesús. Es lo que dicen algunos teólogos. Así que estos esenios, este grupo de los esenios no es parecido a los saduceos, a los fariseos, a los celotes, a los herodianos que ya estuvimos estudiando. Así que esto no aparece, este grupo no aparece, pero sí tenemos el entendido que este grupo sectario se formó en el tiempo o en la época del segundo templo, allá cuando estaba Israel siendo atacado al templo, principalmente en el tiempo de los macabeos por Antíoco. Entonces, de ahí dice que surgió este grupo, igual junto con los fariseos, los celotes. Ahí es cuando surgen también los esenios. Tengo que dejar esto por claro. Los sectarios del Qumran eran esenios, porque vamos a ver un poquito acerca del Qumran o de los rollos del Qumran, pero no todos los esenios vivían en esta área. Los esenios generalmente son conocidos como los hombres del Mar Muerto, pero vamos a ver quiénes eran estos hombres del Mar Muerto, quiénes eran los esenios, por qué se fueron a vivir al desierto, en qué momento deciden retirarse al desierto. Vamos a ver también cómo vivían, qué pensaban los esenios y quiénes eran los hombres del Mar Muerto, quiénes eran los esenios. Si usted puede ver este mapa y sigue el control aquí del mouse, aquí vamos a ver, mire, aquí está Jerusalén, todo lo azul es el Mar Muerto. Aquí tenemos Jerusalén, aquí está Jericó. Entonces, ¿dónde vivían los esenios? Los esenios vivían en esta parte, aquí donde le estoy marcando, aquí en esta parte era donde vivían los esenios, toda esta área, ¿ok? Entonces, voy a agarrar un color, esta es la parte donde vivían los esenios. Aquí están los esenios y voy a cambiar de color solamente para tener que pueda darle una referencia más. Aquí está Jerusalén, aquí está Jericó. Entonces, para que se dé una idea de esta parte, aquí está el monte Moab, podríamos llamarle así, por esta altura, pero acá más acá. Entonces, por aquí viene el pueblo de Israel, perdón, quise decir, las tierras de Moab, y me confundí al decir Moab. Es las tierras de Moab y este es el monte Nebo, donde murió Moisés. Entonces, todo esto es donde cruzaron el pueblo, aquí donde cruzaron el río, y aquí está Jericó. Entonces, en esta área, el antiguo Israel cruzó muy cerquitas de Qumran. Aquí está la cueva 1, cueva 2, la cueva 4. A esta cueva nos vamos a referir en un momento más, a esta cueva, ¿ok? Ahí ya tenemos más o menos una idea de dónde están ubicados los hombres del Mar Muerto, lo conocido como los esenios. Le dije que iba a hablar un poco acerca de la cueva número 4. Ellos mismos, los esenios, expresaron claramente el por qué se separaron de todos sus hermanos israelitas, por qué se fueron de
Jerusalén, porque se fueron de otras comunidades y se fueron a vivir al desierto. Vea lo que dice. Ellos mismos lo escriben y lo tenemos aquí. Dice, y ustedes saben que nos hemos separado de la mayoría del pueblo. Vean nada más, nos hemos separado de la mayoría del pueblo y nos abstenemos de mezclarnos en estos asuntos. Ya voy a ir hablando de qué fueron los asuntos de los cuales ellos se separaron. Dice, y de unirnos a ellos en estas cosas. Y ustedes saben, dice, que no se encuentran en nuestras obras. Recuerde que ellos eran los escribas. No se encuentran en aquello que nosotros escribimos, obra de engaño o de traición o de maldad. Y luego dice, pues, sobre estas cosas os hemos escrito que debéis comprender el libro de Moisés. ¿De qué está hablando? De la Torá. Y las palabras de los profetas y David, que ya conforman la Tanaj, lo que es todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos. El libro de Moisés es el Pentateuco o la Torá, y el resto del Antiguo Testamento se le llama ya Tanaj, todo completo, los profetas, los salmos y Moisés es la Tanaj. Entonces ellos escribieron esto y ustedes van a poder ver aquí un código que tenemos en esta área, es el 4QMMT, que esto quiere decir, aquí lo tenemos abajo, la designación o por qué le llaman así. El número 4 es la cueva, la Q es de la palabra cueva, es la cueva número 4, o en la cueva número 4 está, y luego está esta parte reconocida MMT como la Misak Maeshea Torah, que quiere decir algunos preceptos de la Torah o alguna regla relativo a la Torá que tiene que ver con esto, con la ley. Entonces ellos ahí explican el por qué se fueron de vivir con la gente. Ellos dicen, nosotros nos vamos, y dan las razones. Las razones, muchas de las razones por las cuales, perdón, los esenios se fueron de Jerusalén, del templo, y no querían estar cerca del templo, dice, ¿cómo pueden vivir entre los muros de una ciudad que debe de ser santa, como el campamento del desierto, y está contaminada? O sea, los esenios están acusando al pueblo de Israel que Jerusalén está contaminada. Dice, ¿por qué permiten que los perros circulen por la ciudad? Recuerde que para los esenios, ellos querían mantener la santidad al extremo, y mantener a un perro dentro de la ciudad no era permitido porque un perro era un animal inmundo. O sea que el judío no tenían un perro por mascota. Estaban molestos también, perdón, estaban molestos también los esenios porque los sacerdotes, el linaje sacerdotal, se estaban casando con mujeres que no eran del linaje sacerdotal. Esto les molestaba demasiado. Dice, ellos decían, los esenios decían, no podemos mantenernos dentro de esta ciudad porque nos vamos a contaminar. Entonces, ellos también refutaron que en este templo del cual estamos viendo, aquí los sacerdotes hacían sacrificios de los cuales ellos decían, ese culto carece de sentido. Ellos no poseen, hablando del sacerdocio, del liderazgo, aquí los levitas dicen, no, ellos no poseen los medios de restaurar el orden e imponer la observancia de la ley. Entonces, por eso dijeron, es mejor que nos vayamos hasta que no venga Dios y restaure el orden que ha sido quebrantado. Entonces ahí tenemos algunas razones por las cuales los esenios deciden irse de Jerusalén, de las comunidades. Primero, porque decían, está contaminada la ciudad, no podemos vivir entre gente pecadora, no podemos vivir donde anden los animales inmundos como si nada, no podemos vivir donde los hijos de los sacerdotes se están casando con mujeres que no son del linaje sacerdotal.
Luego después, tengo que decirle, recordarle que los esenios eran las personas que escribieron, que leyeron, que copiaron y recopiaron los famosos rollos del Qumran, de lo cual vamos a hablar. Para ellos era un tesoro invaluable, el tesoro más precioso. Y gracias a eso, hoy tenemos esos escritos con nosotros en esta época, en pleno siglo XXI. También vamos a rastrear por ahí algunos historiadores, porque pues no tenemos mucha información en la Biblia, pero se encuentra un hombre llamado Plinio. Plinio se refiere a los esenios cuando habla del Mar Muerto. Y él dice, Plinio dice de esta manera: en el lado oeste del Mar Muerto, ahí es donde viven los esenios. Ellos viven sin mujeres porque han renunciado a toda actividad sexual y viven sin dinero. Así que Plinio nos está dando ya alguna referencia de quiénes eran los esenios. Filón de Alejandría, un filósofo muy conocido. Él vivió en el año 20 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo. O sea, él debe de haber escuchado hablar de Jesús, porque él murió hasta el año 50. Este filósofo que nació en Alejandría, en Egipto, que era de una familia de dinero, de una familia judía, él dijo acerca de los esenios: los esenios dedican gran parte de su tiempo a cuestiones religiosas como la interpretación de las escrituras. Ellos viven en comunidad. O sea, se fueron de las comunidades para hacer su propia comunidad. Pero con la diferencia de que todo lo que hay ahí es de todos. Nadie es dueño de nada. Si hay un jarrón, pertenece a todos. Esa es la propiedad de la cual ellos tienen. Era de todos. Ellos se abstenían de los sacrificios de animales. Dice Filón de Alejandría que ellos evitaban los juramentos, salvo los que ellos pronunciaban en su iniciación. En otras palabras, cuando ellos eran bautizados, entonces ellos hacían sus propios juramentos. Era de la comunidad de los esenios. No realizaban servicio militar ni actividad comercial, no poseían esclavos, no usaban el aceite por considerarlo impuro. También Filón añade que solo admitían adultos a la comunidad y que practicaban el celibato, como lo dijo el otro historiador. Déjeme, aquí se lo traigo a Plinio. Plinio dijo: han renunciado a toda actividad sexual, y lo confirma Filón de Alejandría, porque Filón de Alejandría nos dice que ellos consideraban a las mujeres y a los hijos una distracción para el hombre, por lo tanto vivían en celibato, no se casaban. Los que vivían en Qumran, ¿ok? Porque tengo que dejarle esto en claro, porque hay otro historiador que todo cristiano debería de leer, estos libros, La Guerra de los Judíos, y en ella, en La Guerra de los Judíos 2, este historiador Flavio Josefo, él dice que él conoció a los esenios cuando él era joven. Él, en su historia, en su testimonio, dice que decidió ir a visitarlos, ir a estar con ellos. No sé hasta qué momento tomó el votos, pero lo cierto es que no se quedó con ellos. Y por testimonio personal dijo, los esenios vivían esparcidos por todas las ciudades de Palestina. Incluso, dice, vivían en Jerusalén y practicaban la hospitalidad entre ellos. Aquí tengo que decirles que Flavio Josefo se refiere
que hay dos grupos de esenios. Están los esenios que viven en algunas comunidades. Estos son los que permiten que los jóvenes se podían casar a la edad de 20 años. Ellos hacen vida en las comunidades, pero los que practican el celibato son la mayor parte son los que salen de las comunidades de los judíos y van a vivir a Qumran. Flavio Josefo dice que ellos creen en la predestinación y en la inmortalidad del alma. Si alguien quiere ser parte de esta comunidad de los esenios, dice cualquiera que deseara entrar en el colectivo, en la comunidad de los esenios, debería de pasar por un periodo de prueba de 3 años. Esto es lo que dice Josefo. Otros historiadores dicen que era una prueba de 2 años. Josefo dice que era de 3. Y dice, al final del primer año admitían al novicio, o sea, al candidato, para que se bautizara. Ellos le llamaban un rito de purificación con agua. Ahí se bautizaba. Pero solo se le permitía comer entre la comunidad de los esenios hasta que cumpliera los otros 2 años. O sea, el primer año de prueba se podía bautizar, pero tenían que pasar 2 años más para poderse sentar a comer con el resto del grupo. Todos los días por la mañana, en la madrugada, ellos se levantaban para orar y estaba prohibido hablar. Ellos solamente iban a orar, se reunían para orar, no hablar, no comunicarse entre ellos. También tenían algo muy particular, dice Flavio, por eso el primer año lo bautizaban y 2 años no podían participar de esta ceremonia. ¿Qué decía esto? Que después o antes de comer, debo decir, cuando los esenios se iban a sentar a comer, ellos primero se tenían que bañar. Era el ritual de la purificación. Se bañaban y se vestían de lino, de ropa blanca y se sentaban a comer. Pues aquí el candidato que no hubiese pasado una prueba de 3 años no podía comer ni sentarse a comer entre ellos. Así que los esenios se ponían la ropa blanca, comían, después de terminar de comer, se quitaban la ropa blanca, se volvían a poner la ropa de trabajo y se iban a sus labores. Esto es lo que dice Flavio Josefo. Y recuerden que él vivió entre ellos, o sea, estuvo muy cerca de ellos. Es un testimonio personal de cómo vivía la comunidad de los esenios. De los restos que se han descubierto en Qumran, se deduce que primordialmente los esenios cultivaban la tierra. Se dice que también realizaban labores de alfarería. Hay también, bueno, esto lo dice Flavio, que ellos practicaban el curtido de pieles, aunque hay algunos escritores que no comparten esta idea. Más tarde voy a hablar acerca de las pieles de los animales muertos. Y ellos estaban copiando los manuscritos, que es la parte más fuerte que nosotros conocemos. Mientras otros esenios, como decía, vivían en otro lugar donde se podían casar. ¿Ok? Es lo que tenemos. Si ellos infringían las reglas, ¿qué eran las reglas que ellos no podían infringir los esenios en su comunidad? Es que no podían ser apóstatas. Si ellos eran poseídos por demonios, eran destituidos, no les practicaban, como dirían alguien, el exorcismo, no había un servicio de liberación, no, estás poseído de demonios, va para afuera. La calumnia contra el pueblo de Israel no la aceptaban, entre sus miembros tampoco la traición. ¿Qué era lo que pasaba si alguien cometía uno de estos errores o pecados? Eran tan rígidos así que dejaban que el hombre que había sido condenado muriera de hambre. Nadie le podía dar comida. Nadie le podía dar comida. Nadie. Ni podían ellos comer de los alimentos no supervisados por la secta ni recibirlos. Recuerde que ellos tienen un rito de purificación antes de comer. Así que nadie de sus compañeros se quería contaminar. Por eso dijeron,
aquí él pecó, él falló, él tiene que morir. Y dicen que sí, practicaron estas reglas allá. Hay algo más que tienen ellos, es que toda persona, todo esenio que profana el día sábado o el día de las fiestas era penado por una pena de 7 años de cárcel. ¡Wow! Solamente si violaba el sábado. Los esenios eran más fuertes, más rígidos que los fariseos. Aquí tenemos los rollos del Mar Muerto. Lo voy a decir rápido. Cuando llegaron los romanos en el año 68 después de Cristo, ellos llegaron para destruir. Recuerde que en el año 70 destruyen Jerusalén, pero en el año 68 ya los romanos empiezan a llegar a diferentes áreas donde viven los judíos para desterrarlos, para destruirlos. Cuando llegan a la área de Qumran, los hombres del Mar Muerto, o sea, los esenios, se apresuraron y escondieron todos sus archivos, su biblioteca, los escondieron en jarras de barro en las cuevas precisamente de Qumran. Es el eco de sus voces, sus textos permanecieron mudos durante muchos siglos. Esos jarrones con los escritos, con los pergaminos, estuvieron ocultos por muchos siglos. Hoy en día existen más de 1000 tumbas de los cementerios de estos hombres, más de 1000 tumbas de los esenios, testigos de que estuvieron en Qumran y que fueron los que escribieron, los que copiaron, los que recopilaron la Torá y la Tanaj, entre otros escritos que vamos a ver. Lo que se han encontrado son más de 972 manuscritos, casi 1000 pergaminos son los que han encontrado y están escritos en hebreo, en arameo y en griego. Y estos se escribieron desde el siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. O sea, ya dijimos en el año 68 fue el último periodo que esto abarca ya el siglo I. ¿Ok? Entonces ahí estamos en Qumran. Se han descubierto estas copias de las cuales estoy hablando, excepto el libro de Esther. Los arqueólogos no han encontrado el libro de Esther. Y tengo que hablar de esto. Entre los escritos no solamente está la Torá o la Tanaj, sino que también hay calendarios, hay oraciones y están las normas de esta comunidad religiosa, los esenios, esa forma de conducta de la cual estamos hablando. No solamente tienen esos libros del Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, sino que también hay calendarios, hay comentarios también de todo lo que hemos estado hablando. Son 11 cuevas las que se habían descubierto y cada una de las cuevas lleva o está catalogada esos escritos. Cada pergamino que sacan están con un código y empieza con esto: U1Q, 2Q, 3Q. Esto quiere decir que fueron hallados en la cueva número 1, en la cueva número 2, en la cueva número 3. Entonces se había calificado hasta 11 cuevas. 11 cuevas están esos documentos, cerca de 1000 pergaminos están repartidos en 11 cuevas. Así fue como los encontraron. Pero en el año 2017, los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén encontraron otra cueva a la orilla, pero del noroeste del Mar Muerto. Está la cueva número 12, pero no encontraron ningún manuscrito, pero encontraron pedazos de jarrones, igual como en las otras 11 cuevas, pero estaban vacíos, estaban rotos, y se encontraron un hacha o una herramienta por allá del año, que serían del año 1950. De esa época se da a entender que esa cueva fue
saqueada. Se robaron todos los manuscritos que estaban en la cueva número 12 con una herramienta de 1950. Tal vez se la robaron en el año 1955, 1960. Vayamos, tal vez hasta 1960, unos 10 años, esa herramienta que pudo haber estado en uso en la década de los 50 del siglo pasado. Ahora, ¿qué hay de verdad en las teorías que identifican como esenios a Juan el Bautista y a Jesús de Nazaret? Veamos primero por qué, en mi parecer, Juan el Bautista ni Jesús pudieron haber sido esenios. Ok, hay algunos escritores que dicen que Jesús y que Juan el Bautista eran esenios, pero veamos por qué no podían haber sido esenios. La norma de vida de los esenios y de Juan el Bautista. Empecemos con Juan el Bautista. Juan el Bautista vestía con piel, obvio, un animal muerto. Recuerda que anteriormente te había dicho que había una área que había que analizarla porque los esenios nunca aceptarían vestirse con la piel de un animal muerto. Pero los escritores como Josefo dice que ellos curtían pieles, pero tal vez las curtían para hacerle uso de otro. Tal vez para hacer odres, curtían pieles para hacer odres. Recuerda donde ponían el vino, donde ponían agua, pero ellos no se vestían con pieles de animal. La alimentación que tenían, los esenios eran bien rígidos con esto. Recuerda que se tenían que bañar, la comida tenía que ser preparada con ciertos ritos. No era simplemente métete a la cocina y ya, no. Entonces, Juan el Bautista comía en el monte, miel silvestre, langosta. Entonces ellos decían, los esenios no. Juan el Bautista tenía una vida errante en el desierto, predicaba en el desierto, juntaba a las multitudes en el desierto, pero él siempre estaba de un lugar a otro. Él no vivía en comunidad como los esenios. También hay algo en particular, es que Juan el Bautista invitaba al pueblo a que se arrepintiera de sus pecados y se bautizara. Los esenios, como lo dije al principio, eran 2 o 3 años de prueba para ser admitidos. 1 año para bautizarlo primero. Según Flavio Josefo, el primer año tenían que pasar para bautizar. ¿Qué de Jesús? Jesús, los discípulos no se lavaron las manos para comer y Jesús no lo reprendió. Ya hablé del baño ritual que tenía que participar el esenio para poder comer y ponerse la túnica blanca. Jesús no era tan rígido en la pureza de eso del lavado de manos, del baño, y mucho menos del sábado. Mucho menos del sábado. Acuérdate que los esenios, si alguien no obedecía en observar el sábado, los días de la fiesta, lo ponían en la cárcel hasta por 7 años. Jesús, pues iba a estar condenado pues a cadena perpetua. Jesús daba una orden, ama al enemigo. Los esenios en sus escritos se han encontrado que ellos decían que deberían de odiar a todos los hijos de las tinieblas. Esto está en las reglas de la comunidad, en la cueva número 1, ahí lo tenemos en el 1:10. Entonces ellos decían, hay que odiar a los hijos de las tinieblas, no aceptarlos. Por eso, si un judío quería estar con ellos, 3 años para poderlo aceptar. Según Josefo, Jesús decía, ama a tu enemigo. O sea, con estas posturas, es muy improbable que Jesús y Juan el Bautista, es muy improbable que ellos se acercaran a las puertas de un asentamiento esenio para ser miembro. Entonces, según lo que he visto, no acepto que Jesús haya sido parte de un grupo de los esenios, ni Juan el Bautista, porque Jesús va en contra
de las reglas comunitarias que tenían los esenios. Después de haber leído, esta es una postura personal. El celo de Jesús por la ley es muy distante del grupo de los esenios. El amor y la misericordia es totalmente separatista en el Qumran. El amor y la misericordia, hijo de las tinieblas para allá, hijo de luz para acá. Jesús los contempla a todos. Jesús va con todo ser humano. Y tengo que decirlo de esta manera, en este preciso momento, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque tengo que ir rápido para hablar de estos temas, porque solamente tengo media hora y ya me pasé 1 minuto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Busca más información y sigue con nosotros, porque el siguiente curso trata de las mujeres en el Nuevo Testamento. Te invito para que juntos podamos crecer un pasito hacia el crecimiento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y solamente me resta decirle que Dios te siga ayudando. Gracias por haber estado con nosotros. Comparte este video. Dale clic ahí y quédate con nosotros. Dios te bendiga. Hasta pronto.